soy de El Salvador. Por 7 años pastorear una iglesia de la Misión Centroamericana allá en El Salvador. Gloria de sí mismo, para que los hermanos digan: miren el hermano René, qué bonito, qué elegante, qué galán, cómo vive su vida. Y quizás erróneamente las cosas que yo estoy haciendo en mi hogar, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi trabajo, es para que sea mi nombre exaltado y no nombre de Cristo en mi vida. Hay muchos cristianos que quizás en algún momento de su vida han tomado el venir a la iglesia como una parte de darle la gloria a Dios, pero eso ya no forma esa esencia. Y actividades tan hermosas, actividades tan sublimes, actividades tan preciosas que le dan la gloria a Dios, quizás exista la posibilidad que las estemos cambiando para que en lugar que sea la gloria para Dios, sea la gloria para nosotros, o recibir algo para mí. Y actividades tan hermosas como venir a la iglesia, como cantarle, adorarle al Señor, actividades tan hermosas como participar, ofrendando, diezmando, actividades tan hermosas como tener una reunión en el hogar, actividades tan hermosas como tener un tiempo en comunión con hermanos, actividades tan hermosas como venir a limpiar y hacer limpieza y servir en una iglesia local, se han convertido quizás en mi vida o en la vida de nosotros como una meta o un canal para que yo reciba gloria. Todas esas cosas que acaba de mencionar son cosas agradables y son cosas que Dios espera de nosotros y son cosas en las cuales podemos darle la gloria a Dios. Pero en esta tarde quiero enfocarme en 3 principios, en el versículo que acabamos de leer. Quisiera enfocarme en 3 principios que nos ayudarán, le ayudarán a usted y me ayudarán a mí, independientemente a dónde nos encontremos en nuestro caminar con Cristo. Si usted se encuentra en su caminar con Dios en una manera muy alta, es mi oración que estos 3 principios le ayuden a continuar en ese nivel tan hermoso que usted se encuentra. Pero si usted en esta tarde, mi hermano, mi amigo, se encuentra en un lugar donde no quiere estar, en su relación con Cristo, en su servicio, en su comunión con Él, porque estos 3 principios que vamos a ver en la palabra, Señor, nos ayuden, le ayuden a usted y me ayuden a mí, a empezar en este día, a salir de este lugar, a verdaderamente vivir para la gloria de Dios y dejar de vivir para mi gloria o para mi nombre. El primer principio, hermanos, basándonos en el texto de 2 de Timoteo, el apóstol Pablo se encuentra en sus últimos días de su vida. No se encuentra en un hotel 5 estrellas, no se encuentra en su casa con aire acondicionado o con temperaturas altas. El apóstol Pablo se encuentra en una cárcel, se encuentra al final ya de sus últimos días y sabe que va a salir de ese lugar, pero va a salir a morir, a dar su vida. Y por eso que el versículo 6 dice claramente: porque yo, y esa palabra ya denota la seguridad y la firmeza que Pablo, el conocimiento que tenía, que él iba a morir. Y por eso que Pablo dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo no miraba su muerte como un asesinato, como una injusticia de parte de los incrédulos, de parte del pueblo que no creía en Dios, de parte de los romanos. Pablo no miraba su muerte, que ya era inminente, no la miraba como un castigo, no la miraba como un reproche. Pablo miraba lo que venía delante del que era morir, lo miraba como un sacrificio, la última ofrenda que él le daba al Señor. Y estaba seguro y estaba confiado de ello. Así que Pablo, sabiendo, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Entonces Pablo viene y le escribe a aquella persona que le acompañó en su ministerio por muchos años, aquella persona que le ayudó en su ministerio por muchos años, aquella persona, aquel joven Timoteo, que lo adquirió como un hijo en la fe, como el amado en la fe, que lo discipuló, que lo entrenó y lo puso como pastor en una iglesia. Y le escribe a él, dándole testimonio de sí mismo, esperando que Timoteo continúe con ese ejemplo. Si vamos a hablar de alguien que ha vivido para la gloria de Dios, ese hombre ha sido el apóstol Pablo. Y en esta tarde, el primer principio que vamos a ver es viviendo para la gloria de Dios como buen soldado de Jesucristo. Dice en el versículo 7, al inicio del versículo 7, dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla. Hermanos, si queremos vivir, si queremos andar, queremos tener esta vida para la gloria de Dios, si queremos vivir
para la gloria de Dios, tenemos que vivir con la filosofía, con el pensamiento de que yo soy un soldado de Jesucristo. Y el apóstol Pablo enmarcó ese pensamiento claramente y lo dice acá: he peleado la buena batalla. Ojo, el apóstol Pablo no está diciendo que él en sus años de cristiano anduvo peleando con medio mundo. Eso no es a lo que se refiere acá. El apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla. Y si usted va conmigo siempre en 2 Timoteo, un poco más atrás, ilustra un poco mejor esta idea a qué se refiere en cuanto a pelear y en cuanto a la idea que está dando. Siempre en 2 Timoteo, en el capítulo 2, usted lo puede ver claramente. En el versículo 5 dice el apóstol Pablo, dándole las instrucciones a su hijo Timoteo, diciéndole en el versículo 3: tú pues, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida al fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces el apóstol Pablo tiene aquella idea. El apóstol Pablo gozaba de doble nacionalidad, como quizás algunos de sus hijos o quizás algunos de ustedes pueden gozar de esa doble nacionalidad. Quizás son ciudadanos estadounidenses y son ciudadanos quizás de otro país. Usted menciónelo. Y usted sabe cómo las leyes, quizás diferentes, quizás similares de ambos países. El apóstol Pablo tenía eso. El apóstol Pablo tenía esa doble nacionalidad. Se reconocía a sí mismo como judío, israelita. Él decía que era hebreos, pero también tenía la ciudadanía por parte de su padre romana. Entonces Pablo, cuando hablamos del ejército, él sabía muy bien cómo era en ese entonces un ejército romano. Y un soldado romano era lo más estricto que podía haber en ese momento. Y esa es la idea que el apóstol Pablo está tomando en su tiempo y se la está presentando no solo a Timoteo, sino que a la iglesia en general, y se las está presentando a nosotros también. Que si queremos vivir una vida para la gloria de Dios, debemos mentalizarnos, debemos de imaginarnos nosotros como soldados. Pero no como soldados de ahora en día, sino como un soldado especial, que es un soldado de Jesucristo. Y es lo que el apóstol Pablo dice: ninguno que milita, ninguno que está en este ejército se enreda. Usted entiende qué significa esa palabra, enredarse. Se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó, que hemos sido tomados como soldados para servirle a él. Y esta es la idea de lo que se refiere el apóstol Pablo. De ninguna manera se refiere a que es una lucha, la buena batalla que el apóstol Pablo peleó y la buena batalla que él se refiere que ha dado en su vida, no se refiere a batallas contra personas, aunque entendemos bíblicamente que hubieron algunos incidentes donde el apóstol Pablo tuvo que reprender a algunas personas en su ministerio. Pero cuando Pablo dice que él ha peleado la buena batalla, no se está refiriendo a la batalla contra seres humanos, contra personas en la carne. Es más, en 2 Corintios el apóstol Pablo explica en el versículo 10 del capítulo, el versículo 3, perdón, del capítulo 10, 2 Corintios 10, 3, dice: pues aunque andamos en la carne, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, 2 Corintios 10, 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos. Una vez más esa palabra, militar, significa ejército, significa una lucha. Entonces Pablo dice: pues aunque andamos caminando en la carne, aunque andamos en este mundo, no militamos según la carne, porque las armas de este ejército espiritual, en el cual Pablo pertenece, y todos aquellos que tienen como Señor y Salvador a Cristo Jesús, porque las armas, versículo 4, de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces la lucha, la batalla que Pablo dio como cristiano en su diario vivir era para la destrucción de todo pensamiento, de todo argumento que se levantaba no contra él, no contra Pablo. Y ojo, mis hermanos, porque usted y yo estamos tentados. Estamos en este mundo y somos tentados constantemente a que yo no permito que hablen mal de mí. Pueden hablar mal de quien sea,
incluso de mi Cristo, de mi Señor, de mi Salvador. No tengo el deseo incluso a veces de defender ni su iglesia, ni el evangelio en el cual yo he creído, pero cuando habla mal de mí, yo salto y yo me defiendo. Y Pablo no estaba defendiéndose a sí mismo. Pablo no estaba derribando los argumentos que estaban en contra de él. Pablo estaba con la mentalidad y con las armas poderosas en Dios para derribar todo argumento que se levantaba en contra de Dios, no en contra de él. De igual manera nosotros, mis hermanos, si queremos vivir una vida para la gloria de Dios, debemos de mentalizarnos, debemos de visualizarnos nosotros mismos como un ejército, como soldados de Jesucristo, dispuestos a pelear la buena batalla para nuestro Señor. En segundo lugar, el segundo principio, el primer principio, viviendo para la gloria de Dios como soldados de Jesucristo. El segundo principio, viviendo para la gloria de Dios, mis hermanos, como un atleta. Y una vez más, siempre en el versículo principal que estamos viendo del 2 Timoteo capítulo 4, en la primera parte dice, he peleado la buena batalla. En la segunda parte dice Pablo, he acabado la carrera. Pablo miraba su vida en el Evangelio como una carrera que tenía que correr con sabiduría, con fortaleza del Señor. Y miraba su vida cristiana, no solo miraba su vida cristiana diariamente como un soldado de Jesucristo, sino que se miraba a sí mismo, y aquellos que Pablo estaba junto con él en el ministerio los motivaba, especialmente a Timoteo, le motivaba, le enseñaba, le daba esa imagen. Pablo utilizaba no solo la imagen de un soldado, sino que utilizaba la imagen de un atleta. Y en el tiempo del apóstol Pablo ya iniciaban, ya existían lo que eran concursos, lo que eran eventos deportivos. Entonces esta idea de un atleta, de una carrera, Pablo no se la inventó así de la nada, era algo con lo que él ya sabía que pasaba en su tiempo. Y es ahí donde Pablo toma la idea del Evangelio, nuestro caminar en el Evangelio, y utiliza una idea o una actividad muy común en su tiempo, que era las carreras y la preparación que esto lleva. Y Pablo dice, no solamente dice en el versículo 7, he peleado la buena batalla, sino que también dice, he terminado la carrera. Tenemos a nuestro hermano pastor acá y muchos de ustedes que llevan años en el Evangelio. Mis hijos el mayor de mis hijos tiene 13 años, casi va a cumplir 13 años. Y anoche que meditábamos en este pasaje con mis hijos, porque sabían que ellos no iban a estar en la predicación porque iban a ir a la clase, entonces les compartía la predicación a mis hijos. Y como les mencioné hace un momento, el Señor me permitió a mí, a mi familia, pastorear una iglesia en El Salvador por 7 años. Y no soy el único. Pastor Joel, el mismo testimonio, estoy seguro, y muchos de ustedes que llevan más, aquellas personas que ya llevan más de un año fielmente en una iglesia, comparten el mismo sentir de mi persona. Y les preguntaba a mis hijos anoche si conocían a alguien, si se les venía a la mente de El Salvador, no de ustedes, ¿verdad? O familiar de ustedes, no. De El Salvador, y decía, niños, ¿se acuerdan de alguien que empezó la carrera del Evangelio y quizás iniciando iba o a mitad y se corrió? Y mis hijos, pues, todavía oramos por ellos, pero mis hijos empezaron a dar nombres de personas que empezaron su carrera en el Evangelio y por diferentes razones, todas de ellas, ninguna valía la pena. No continuaron su carrera. Y en esos momentos, si el Señor viene por esas personas, no van a poder decir, terminé mi carrera en el Evangelio. Y todo por placeres del mundo. Y de igual manera, nuestro pastor Joel, esta congregación, tristemente, es un testimonio a nivel mundial de personas que iniciaron su carrera y no tienen ese privilegio de decir, he terminado, o voy a terminar, o estoy cerca de terminar mi carrera en el Señor, o continúo en la carrera. Y la palabra Señor claramente lo dice. El apóstol Pablo dice no solamente que había peleado la buena batalla, sino que Pablo se sentía orgulloso y feliz y bendecido de poder decirle a su hijo, he terminado la carrera. Y hay instrucciones en cuanto a terminar una carrera para aquellos de nosotros, para aquellos de ustedes, mis hermanos, que quizás van empezando esta carrera en el Evangelio, para aquellos de nosotros, mis hermanos, que ya llevamos un par de años en esta carrera del Evangelio. Mucho cuidado
Mucho cuidado, y para aquellos que nos visitan en esta tarde y están en ese sentir de que hubo con esta vida de cristianos, es algo que estoy interesado, no estoy interesado, mucho cuidado, porque el caminar, la carrera del cristianismo no es algo a tomarlo a la ligera, sino que es algo a tomarlo muy seriamente. Y el apóstol Pablo da unas instrucciones siempre bajo la mentalidad, dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, y también dice en el versículo 5, y también el que lucha como atleta, ya dio la imagen de soldado, ahora toma la ilustración de un atleta. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado. Ojo, mis hermanos, esto no es para mí, esto es para cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pablo, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha, oiga bien, legítimamente, legalmente, correctamente. Entonces quiere decir que si Pastor René, que si el hermano René está en esta carrera del Evangelio y no lo hace de la manera legal, van a haber problemas. Hay un hombre que ganó, no recuerdo bien, pero ganó más de 7 veces consecutivas, es un francés. Es un hombre de Francia, ganó 7 veces consecutivas el Tour de Francia. Es un maratón, es una carrera de bicicletas, el Tour de Francia. Para aquellos que se les ha olvidado o no conocen, se hace una vez al año y ponen a los ciclistas bajo duras pruebas, bajo un recorrido no de cuadras, sino extenso. Y son muchos los que están participando. Si había un hombre que ganó 5 veces consecutivas el Tour de Francia, pero las pruebas después de 10 años, como bien dice la palabra, que la verdad sale a flote, sale a la luz tarde o temprano, pues la verdad a este hombre le llegó y le tocó que entregar los premios, y le tocó que enfrentar juicio por haber mentido. Fue algo que no se dieron cuenta en el momento, fue coronado. Pero al final de los años, al final de varios años, se dieron cuenta que había hecho trampa, que había ingerido medicamentos que le daban esa fuerza extra que los demás no tenían. Pues eso pasa, hermanos, hoy en día, que estamos queriendo correr la carrera del Evangelio, hermanos, equivocadamente, haciendo trampa. La estoy queriendo correr a mi manera, como a mí me place, y no en realidad como ha sido dado a la palabra de Dios. Quiero correr la carrera del Evangelio como a mí me conviene, como a mí me gusta, como a mí me agrada, y no en realidad como la palabra de Dios lo determina. Quiero hacer trampa, quiero aprovecharme, y quiero sacar ganancia de una manera ilegal de mi carrera del Evangelio. Quiero obtener una posición, quiero obtener aplausos, quiero obtener miradas. Entonces todo esto de mi carrera del Evangelio lo estoy haciendo para mi conveniencia y no lo estoy haciendo legalmente, y no voy a ser coronado. Y no solo eso, la otra advertencia que el apóstol Pablo también da en cuanto a la carrera que tenemos por delante, lo dice. Todavía existen los argumentos. ¿Quién escribió Hebreos? Algunos escritores, algunos profesores de la Biblia creen que Hebreos fue escrito por el apóstol Pablo, otros creen que no. Pero hay algo que dice Hebreos capítulo 12, en el versículo 1. Tomando en consideración la nube de testigos, dice el escritor de Hebreos, considerando la tan grande nube de testigos que tenemos, corred, dice la palabra, Hebreos capítulo 12, versículo 1, corred pues con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero para que podamos correr esa carrera con paciencia, no a lo loco, no deprisa. Como hermanos tenemos que ser pacientes, tenemos que ser amables, tenemos que ser pasibles al caminar de cada hermano en Cristo. Quizás un hermano va caminando firmemente y va con todas las energías y podemos ver su crecimiento espiritual, pero quizás otro hermano, quizás vamos viendo que le va tomando un poco más de tiempo entender la palabra, dejar ciertas actitudes, dejar ciertas
convicciones erróneas y adaptarse a su nueva vida en Cristo. Bueno, tenemos que ser pacientes porque la Biblia nos manda a que corramos la carrera que tenemos por delante con paciencia. Sin duda alguna, pues despojándonos, porque eso es bien útil. Y la palabra del Señor lo dice: despojémonos pues todo peso del pecado. Despojarse es quitarse aquel peso, aquella carga de pecado que tenemos en nosotros para que podamos correr. Ni ustedes ni yo, no importa qué tan jóvenes o qué tan viejos, no importa qué tan ricos o qué tan pobres estemos, no importa cuántos años en el Evangelio llevemos, usted y yo, si no nos deshacemos del pecado, ese pecado que vamos ocultado en nuestra mente, en nuestro corazón, sea cual sea, no vamos a poder correr la carrera que tenemos, y nuestro testimonio será lo contrario que el apóstol Pablo. No vamos a poder decir terminé la carrera, porque quizás aún por el pecado que llevo en mí no la he podido finalizar. Número 1, decía, hermanos, viviendo para la gloria de Dios como buen soldado de Jesucristo. Número 2, viviendo para la gloria de Dios como un atleta, y es lo que Pablo se refería: he acabado la carrera. Y número 3, mis hermanos, viviendo para la gloria de Dios, como lo dice el versículo siempre en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7, he guardado la fe. Cuando el apóstol Pablo se refiere a que he guardado la fe, no significa como un baúl, como una caja fuerte donde yo tenía mi fe y la metí en un baúl, le puse candado, le puse cadena, la metí debajo de la cama y ahí la guardé fielmente. No se refiere a ese guardar. No se refiere de meter la fe o meter las creencias en una caja fuerte y ponerle contraseña y protegerla de que nadie toque. No se trata de encerrar, aunque esa es la idea que a veces nos viene a la mente cuando hablamos de guardar. Más que de poner algo escondido, es la idea de que he guardado la fe. Se trata en el aspecto de que he vivido, he puesto en práctica, he mantenido. O sea, no lo he cambiado. Y todos esos términos, hermanos, no sé si alguna vez el pecado tocó su corazón para que usted dejase de guardar aquella convicción. Usted vino a los pies de Cristo, reconociendo que la única manera de llegar al cielo es por medio de Jesucristo. Esa es la fe. Pero al pasar de los años, ya esa convicción que solo Jesucristo salva, como que fue tomando otro aspecto, y ya no solo Jesucristo salva, sino que mis obras, lo que le doy, y le voy agregando otras convicciones, o aquello ya no toma fuerza en mi vida. Usted dejó de guardar su fe. Aquella convicción que tenía, aquella creencia que tenía de la importancia del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y de congregarse, y aquel fervor que usted tenía cuando recién llegó a los pies de Cristo, y aquel gozo que sentía, porque usted creía firmemente lo que la Biblia dice de no dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre, y esa convicción que usted guardó en su corazón, pero por las tentaciones, por las presiones del mundo, esa convicción fue cambiando, y esa fe que usted tenía en cuanto al cuerpo de Cristo fue cambiando y fue tomando otro lugar, y luego la comodidad fue llegando a su vida, y ya no lo vio tan importante, ya lo vio como algo regular, algo cuando tengo tiempo. Usted no ha guardado la fe. Cuando Pablo dice he guardado la fe, se refiere a que la ha puesto en práctica, se refiere a que no la ha modificado, a que no la ha cambiado. Se mantiene a que se mantuvo firme en la fe que él había llegado a Cristo Jesús, en la fe que él había recibido. Se refiere que él había protegido esa fe. No solo se trata, hermanos, que como cristiano yo debo de vivir mi fe. Se trata también, debo de proteger la fe. Y eso inicia, mis hermanos, como cristiano lo puedo decir firmemente, inicia con mi vida y lo inicio en mi hogar. Yo tengo que asegurarme que primeramente yo estoy guardando la fe en la que he creído, y que también soy ese ejemplo a seguir para mis hijos dentro de mi hogar. Es muy triste acá en Minneapolis y allá en la China y en todo lugar. Es bien triste que la imagen de aquel hombre que debe de guardar la fe y debe de ser testimonio, lo es
en 4 paredes de la iglesia, pero media vez ese hombre se sube al carro, media vez ese hombre llega a la casa, media vez ese hombre empieza a interactuar con sus hijos y con su esposa. Aquel hombre que guarda la fe dentro de la iglesia, pues la pierde dentro del hogar. Y eso no debe de ser así. Cuando hablamos de guardar la fe, número 3 es viviendo para la gloria de Dios como un guardián. Número 1, como un soldado. Número 2, como un atleta. Número 3, como un guardián. Y por eso que Pablo dice, he guardado la fe. Usted y yo debemos de ser no solamente soldados de Jesucristo. Usted y yo no solamente debemos de imaginarnos y proponernos a ser atletas, aquellas personas que se esfuerzan, que luchan como un atleta para ser coronado, pero también usted y yo somos llamados a visualizarnos, a imaginarnos, a vernos como guardianes de la fe, como protectores de la fe. Y cuando estoy hablando de guardián, cuando estoy hablando de protector de la fe, también, mis hermanos, algo muy importante ahora en día, que el apóstol Pablo lo hizo en sus años de ministerio, y la Biblia nos manda también a nosotros, hermanos, es a ser defensores. Como guardián no solamente protejo la fe, sino que también la defiendo como defensores de la fe. Y de ahí nace esa pregunta para nosotros: ¿estoy defendiendo, estoy guardando la fe? ¿Estoy defendiendo la fe que creo? Cuando estoy en el trabajo y me piden, ¿verdad? Hay la posibilidad de que quizás no trabaje el día domingo, existe la posibilidad de que yo me pueda reunir, y quizás hay una presión, quizás está el deseo, quizás hay una invitación a alguna fiesta el día domingo por la tarde con mi familia, pero usted está luchando y dice, no, es que tengo culto, tengo reunión, no, es que quiero ir a la iglesia el día domingo por la tarde. Y su familia, que no es cristiana, que no es creyente, sus amigos que lo están invitando, van a empezar a tirarle toda clase de nombres. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a ceder? ¿Va a dar el brazo a torcer? ¿O se va a mantener firme y va a defender no lo que el pastor dice, no lo que la iglesia dice, sino que mucho más todavía lo que la palabra del Señor dice y requiere de nosotros como guardianes, como defensores de la fe? Es urgente, hermanos, de que tomemos esa decisión, si no ha sido tomada, si la decisión ya ha sido tomada en su vida. En esta tarde verdaderamente yo le invito. Para finalizar, hermanos, el mensaje en esta tarde quiero hacerlo sin antes, pues, como lo dije al principio, acá podemos saber 2 clases de personas. Y si en esta tarde usted es un soldado de Jesucristo, usted es un atleta que se está esforzando legalmente, y usted es un guardián de la fe, yo le invito, yo le motivo que se mantenga firme, y que en esta tarde estas palabras sean de fortaleza, sean de ánimo, para seguir adelante como soldado, como atleta y como guardián. Pero si en esta tarde usted hace un análisis de su vida, si en esta tarde usted permite que el Señor le hable a su vida, y si en esta tarde la palabra del Señor, no del hermano René, si en esta tarde el Señor le ha dicho a usted, por medio de su palabra y por medio de su espíritu, el Señor le está diciendo, René, o sea cual sea su nombre, hace tiempo dejaste de ser un soldado para mí. Hace tiempo dejaste de continuar la carrera que seguías conmigo. Hace tiempo dejaste de ser un guardián de la fe. El Señor claramente le invita en esta tarde que usted tome esta decisión y vuelva a los pies de Cristo y renueva su convicción, renueva, si alguna vez lo hizo, se alejó, que en esta tarde esta palabra le motive a tomar esa decisión, a que usted continúe. Y si hay algo que le está faltando, en realidad es mi oración que esas palabras le motiven, le fortalezcan para tomar esa decisión. Y para finalizar, si aquí hay alguien que no conoce de Jesucristo como su Salvador, si aquí hay alguien que todavía no le ha entregado su vida a Jesucristo como su único verdadero Salvador, usted no va a poder ser un soldado. Usted no es un soldado, usted no es un atleta, y usted no es un guardián, usted es todo lo contrario. Y usted, al igual que una vez yo lo hice, usted necesita del Salvador. La palabra del Señor dice que toda persona que no está en Cristo es enemiga de Dios, y ese enemigo una vez yo lo fui, como muchos de nosotros lo fuimos. Así que si en esta tarde usted quiere ser un soldado de Jesucristo, usted quiere ser un atleta de Jesucristo, usted quiere ser un guardián de la fe de Jesucristo, usted quiere vivir una vida para la gloria de Dios y ya no para su gloria, yo le invito
que hable con nuestro pastor, que hable con las personas de esta iglesia, con alguien que usted tiene la para, con aquella persona que quizás le ha invitado. Pregúntele: ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ser un soldado? ¿Cómo puedo ser un atleta? ¿Cómo puedo ser un guardián? ¿Cómo puedo ser un hijo de Jesucristo? Le invito a que cierre sus ojos un momento y permita que Dios le hable. Padre, venimos delante de tu presencia en oración, Señor. Tu palabra no puede ser más clara, Señor. Señor Padre, pero también intercedo, te pido por aquellos que están acá, Señor, y no te conocen, Señor. Que su corazón, Señor, te pueda ser para ti, Señor, el corazón de cada uno de ellos. Que tu Espíritu Santo toque esos corazones, Señor, dando entendimiento, dando conocimiento de justicia, de pecado, Señor, y de juicio. Bendice, Señor, tu pueblo en esta tarde, Señor. Yo te agradezco este privilegio que me has dado, Señor. Te pido bendición para nuestro hermano pastor, su esposa y sus hijos. Te pido bendición para la congregación, Señor, acá de esta iglesia, Señor. Te pido bendición para cada uno de nosotros. Fortalece nuestras vidas, perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a mantenernos fiel y firme delante de ti. Todo esto, Señor, lo pedimos con acción de gracias en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.